Bueno, lo que tiene que ver con la última parte de este teórico, vamos a ver la ley de Laplace y aplicaciones y vamos a hablar de las presiones diferentes que uno puede tener en cuenta a nivel del aparato circulatorio. ¿Mm? Entonces, nosotros hasta ahora estuvimos viendo la diferencia de presión entre, que serían las flechas azules, a las cuales llamamos presión de avance o driving pressure en inglés. Ustedes van a ver con los amigos de fisiología las ondas de presión, y va a haber una velocidad de propagación de estas ondas de presión con una serie de modelos que pueden llegar a ver con ellos, como el de Mohs-Korteweg, Warren-Hill, el Watt-Henry Equation. Hay algunas cosas características bien importantes que lo van a estudiar con los compañeros de fisiología, y es sobre cómo cambia la forma de estas ondas de presión en el aparato circulatorio. Con nosotros en biofísica lo que van a ver son las leyes que tienen que ver con las cosas que hace que avance la sangre, cómo las usamos en semiología, por qué importan, y otra ley, que es la que vamos a ver ahora, relaciona la presión a través de los vasos y se llama presión transmural. Y de ahí va a surgir otra ley que nos va a importar para entender también patologías médicas, que es la ley de Laplace. Así que la diferencia de presión que se aplica sobre los vasos es la que se denomina presión transmural y no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Les quería aclarar eso porque muchas veces se confunden con todos los conceptos que reciben de lo que son las presiones y las ondas de presión que se pueden medir a nivel del aparato circulatorio. Entonces, la ley de Laplace es bien interesante, de nuevo, la deducción. Aquellos que quieran y que sepan de cálculo diferencial e integral, les podemos explicar cómo es que se deduce. Tiene cantidad de aplicaciones, y en este caso es un poco más complicada la deducción que las anteriores porque también tenemos que tener en cuenta los vectores. En biofísica nosotros tratamos de tener conceptualizaciones físico-matemáticas que nos permitan entender las cosas, por qué se producen. Luego llegamos a los esquemas explicativos que ven, pero siempre tratamos de tener modelos físico-matemáticos que nos ayuden a explicar el porqué de las cosas. Entonces, la ecuación que se logra cuando uno resuelve, por ejemplo, la presión transmural y las fuerzas que se aplican a través de curvaturas que hay en una superficie, obtiene esta ecuación que está acá, que es la ecuación de Young-Laplace, que relaciona la presión, la diferencia de presión entre dos lugares, esta es la presión transmural delta P, con la curvatura de la superficie. Es decir, la relación entre la presión transmural, la que hay entre este punto adentro y este punto afuera, con la curvatura de las superficies a ese nivel. Y eso va a ser igual al producto que vemos acá, donde esto que está acá como gamma es esta T que quedó corrida, que es la tensión superficial, por 1 sobre el radio de curvatura 1 más 1 dividido el radio de curvatura 2. Porque esos son perpendiculares, estos dos radios de curvatura. Necesitamos poner radios perpendiculares para que eso se pueda medir. R1 y R2 son los dos principales radios de curvatura, y delta P también se llama la presión de Laplace, y esta ecuación se denomina ecuación de Laplace. Fíjense que si nosotros la aplicamos a un vaso cilíndrico, básicamente lo que va a ocurrir, recuerden que esto es T, ¿sí?
Si yo tengo en un vaso cilíndrico, básicamente no tengo una curvatura en este sentido, por lo tanto una de estas R se me va, me queda solo el radio del vaso. Por lo cual esto lo podría eliminar y me queda que T es igual a radio por delta P, T igual P por R. O sea que aplicar la ley de Laplace para el caso de un cilindro me dice que la tensión que se ejerce sobre la pared del vaso tiene relación con el radio del vaso y la presión transmural que existe a través de ese vaso. Fíjense que si yo tuviese un vaso esférico, esto en realidad lo vamos a ver bastante bien en aparato respiratorio. Todas estas leyes de hemodinámica las vamos a ver otra vez en aparato respiratorio. Fíjense que en este caso los dos radios de curvatura en la esfera, ahí son perpendiculares justamente, que les comentaba, y en el caso de una esfera los dos radios van a ser iguales, por lo cual esto va a quedar como 2 dividido R. Quiere decir que me queda T por 2 dividido R, y básicamente si yo paso la R para acá, me queda R por P dividido 2, me da igual a la tensión, ¿sí? Entonces, para el caso, por ejemplo, de un alvéolo, como vamos a ver en aparato respiratorio, si aplicamos la ley de Laplace, veríamos eso. Entonces, vamos a ver en el aparato circulatorio la ley de Laplace. Dijimos que va a tener que ver con, va a ser igual la ecuación esa de Laplace a la diferencia de presión transmural que hay a través de las paredes del vaso por una combinación de los radios. T es igual a la tensión superficial y eso es fuerza por unidad de longitud. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque es la fuerza por unidad de longitud que se aplica sobre la pared del vaso y eso va a ser importante para tratar de entender la capacidad de desgarro de un vaso. Entonces me va a relacionar eso, esa capacidad de desgarrar la pared del vaso, con la presión transmural, que va a ser la presión intravascular menos la presión que está fuera del vaso. Y combinación de radio, que está acá, van a ser los radios de curvatura combinados, como ya vimos que para un vaso cilíndrico eso va a ser igual a 1 dividido un radio del vaso más 1 dividido otro radio, que si el vaso tiene, digamos, plegamiento. Supongamos que el vaso, si tiene plegamiento, tendríamos que considerar este otro radio más grande que está acá, ¿no? O sea que no es un vaso recto, digamos. Entonces, en ese caso, escribiríamos lo que está acá, que es lo que vimos en la slide anterior, y vemos que en tanto el vaso se vaya volviendo con menos plegamiento y se vaya volviendo solo con este radio de curvatura y que este se vuelva prácticamente infinito, porque se queda como una línea recta, digamos. En ese caso, 1 sobre R va a tender a 0 y me queda que la tensión se puede calcular por la diferencia de presión transmural por el radio del vaso. Ahora, si hay un espesor W, habría que dividir por este acá, y eso importa para los cálculos de tensión y presión transmural a nivel cardíaco, cosa que ahora no lo vamos a ver. Si estuviésemos estudiando hipertrofia cardíaca, etcétera, todas esas cosas importan a ese nivel. Vamos a aplicar la ley de Laplace al aparato circulatorio y recuerden que en este caso, si tenemos este vaso cilíndrico que tenemos acá, esta es la presión externa, esta es la presión interna, y la diferencia de las dos sería la presión transmural a través de la pared del vaso. Entonces la ley de Laplace me va a relacionar esa presión transmural
con el radio del vaso, como recién vimos, ¿eh? Y esto que está acá tendría que ver con el espesor de la pared del vaso, como recién hablábamos acá, que es esta W. Entonces, supongamos que esto no nos importa y nos quedamos con tensión P por R, que es lo que veíamos acá, porque es un factor que no es crítico, ese espesor de la constitución de la pared del vaso. Para que quede más fácil, para que ustedes entiendan el concepto que les quiero decir ahora. Fíjense que acá tenemos un vaso determinado. Entonces, si yo tengo una determinada presión transmural acá, P es igual, si yo llego a aumentar el radio del vaso por algún motivo, puede ser esto un aneurisma, tengo la misma presión transmural, pero tengo el radio aumentado, ¿cómo va a ser la tensión que va a intentar separar la pared del vaso a este nivel? Como el radio es mayor, va a ser mayor esa tensión. Por lo tanto, por eso mismo, cuando tenemos un aneurisma, esta es la base biofísica que explica el por qué se pueden romper fácilmente los aneurismas a dicho nivel. Vean la relevancia que tiene. Existen muchos otros ejemplos de patología, pero les quiero poner un ejemplo que ustedes habrán oído seguramente como patología que presenta la población. Pero la ley de Laplace puede explicar por qué es tan frágil un aneurisma justamente y se puede romper a ese nivel. Finalmente veamos algunos cambios con la edad, algunas cosas ya las vimos, y con los que ¿qué pasa con los cambios con la edad? Que me va a cambiar las características de resistencia de la pared del vaso a la presión transmural. O sea que hay un cambio de cómo se comporta ante la ley de Laplace. Una de las cosas que ya vimos en la primera clase es que van a existir distintos fenotipos de células de músculo liso vascular, contráctil y el proliferativo. Este es el contráctil, este es el proliferativo, y vimos cómo hay una cantidad de mediadores a nivel de la pared del vaso, algunos secretados por el endotelio y otros por fibroblastos y otros por células de músculo liso, pero hay una cantidad de mediadores que me van a cambiar las células entre contráctiles y un fenotipo sintético que sobre todo va a producir fibras a ese nivel. Y habíamos visto que los fenotipos sintéticos se caracterizan por tener mucho más elevado el calcio intracelular que el fenotipo contráctil, donde se eleva rápidamente pero luego baja. Eso era una de las cosas que vimos y eso tiene, por supuesto, un impacto también a nivel del núcleo para la expresión. Fíjense qué es lo que ocurre con la edad. Entonces, nosotros tenemos que esta sería una arteria intacta, la que está en rojo acá. Si nosotros le despojásemos a esa arteria intacta del colágeno y de los fibroblastos y todo el componente, inclusive de las células del músculo liso, y nos quedásemos solo con las fibras elásticas, pasaríamos a tener la curva en violeta. Esto mide la tensión en función del radio. Es decir, que nosotros podemos volver muy elástica justamente a la pared del vaso cuando la despojamos de las células y del colágeno y quedamos solo con la elastina. En la medida que nosotros vamos incorporando las células del músculo liso o más colágeno,
se me van volviendo las arterias cada vez más rígidas. La rigidez estaría dada por la pendiente, digamos, de estas curvas a estos niveles. La que ven en naranja sería una arteria que tiene más colágeno. ¿Y qué ocurre con la edad? Que yo recién les comenté y les comenté en la primera clase también. Que va a ocurrir un cambio del fenotipo contráctil al fenotipo sintético, o entonces va a ir aumentando el colágeno en la pared. Y eso se hicieron las medidas de tensión en función del radio para distintas edades. Cuando tenemos niños, nuestras arterias son prácticamente de componente elástico. Acá, teenagers de 10 a 19 años, acá ustedes están en esta situación. Bueno, algunos ya pasamos a una situación de 40 a 59 años más inclinada, y fíjense que en la medida que se va envejeciendo, se van quedando cada vez más rígidos los vasos, menos elásticos, y eso va a tener consecuencias sobre la hemodinámica y sobre la ley de Laplace aplicada a estos vasos. Vimos que, o sea que se vuelven cada vez menos distensibles para completar, se van a ir volviendo cada vez menos distensibles, se vuelven cada vez, como hay menos fibras elásticas y son menos distensibles, esto va a hacer que con la edad, ¿qué va a ir ocurriendo con la presión arterial en general? Como hay más fibras de colágeno y menos músculo liso y son menos distensibles, se va a ir aumentando la presión arterial habitualmente con la edad de todos. Y si a eso le agregamos que tenemos sedentarismo y comemos con sal, esas curvas de cambio de todo esto con la edad se van a ver más dramáticamente. Pero aparte, los vasos más rígidos, en la medida que nosotros tenemos alteraciones como las que vimos acá, estos son vasos más susceptibles a tener estos cambios que vemos acá. Cuando nosotros tenemos mucho componente de colágeno y sintético, se puede cambiar fácilmente la curvatura del vaso y no vuelve porque carece de fibras elásticas. Entonces hay más susceptibilidad a aneurismas también con la edad. Estas cosas las vimos en la primera clase y simplemente esto es para remarcarles que el músculo liso está íntimamente asociado con las células endoteliales y que por ahí hay una relación de los flujos al estado del músculo liso que ustedes vean. Esto ya lo explicamos en la primera clase y podemos ver cómo, dependiendo de una serie de factores de riesgo y condiciones asociadas, va a poder ocurrir una injuria vascular. Fíjense cómo acá se remarca la importancia que tiene cómo se trastocan los canales de potasio, en este caso son los canales de potasio KB 1.5, con lo cual se va volviendo, si los canales de potasio no funcionan bien, básicamente no hay relajación, quiere decir que queda el radio menor y más contraído y por lo tanto hay una susceptibilidad mayor a tener hipertensión arterial. Por supuesto que toda la pared se altera en relación con todos estos cambios que hay a nivel metabólico y hay una aparición de las placas de ateroma y una progresión de la enfermedad y se va perdiendo la capacidad de respuesta a los vasodilatadores en la medida que se van constituyendo estas placas. En este estadio la enfermedad puede ser reversible, pero llegamos a un estadio final en donde hay hipertrofia del músculo liso, hay una proliferación de la adventicia y de la íntima, hay trombosis. Entonces acá tenemos ya la arteriosclerosis generalizada. Y como vemos, va a estar ligada a una cantidad de fenómenos colaterales, como ya hablamos, por ejemplo, hipertensión arterial, pero también la capacidad de tener trombos y por tener trombos a ese nivel,
porque se daña, digamos, la pared, se pueden producir hemorragias en las placas de ateroma, se van a poder producir también embolismos. Entonces, básicamente, con el fenotipo sintético van quedando más de este tipo las células. Hay un cambio dramático en la forma en que están. Y otra cosa que les había comentado es que en la aorta, que viene de distintos somites básicamente, de acuerdo al color acá es de qué somite vino la constitución de las células del músculo liso que está a este nivel, hay distinta susceptibilidad a desarrollar estos fenómenos patológicos de las placas de ateroma y de aneurismas. Sobre todo veamos cómo las placas de ateroma van a estar relacionadas a los distintos somites. Esto ya les comenté en una clase anterior. Normalmente hay una gran susceptibilidad a tener aneurismas de la aorta abdominal, que es lo que está en azul. En cambio, en la región de la aorta torácica no hay una susceptibilidad mayor a formar aneurismas. Ahora, si uno cambia la región aterosusceptible de la aorta abdominal a nivel torácico y esta región la pone a nivel abdominal, vuelve a la aorta torácica susceptible a la formación de aneurismas, lo cual indica la importancia que tiene de dónde viene el músculo liso, de qué somite viene, y son todos estudios que están realizándose para entender cómo en la diferenciación de los vasos de los distintos lugares de los cuales provengan, hay distintas susceptibilidades a contraer distintos tipos de patologías y enfermedades del aparato circulatorio. Entonces, la biofísica, con todas las leyes que vieron, se termina casando con la genética, la biología molecular, la biología celular y molecular, la bioquímica, y es una ciencia muy interdisciplinaria en ese sentido, y siempre van a tener que tratar de explicar las cosas con mecanismos y experimentación al respecto. Finalmente, en la circulación venosa, si aplicamos un poco todos los conceptos que vimos, vemos que se pueden formar coágulos y tromboembolismos, sobre todo en lo que tiene que ver con la circulación venosa profunda. Estas son las venas profundas de la pierna. Acá la sangre circula normalmente y van a tener válvulas que impiden el retroceso por acción de la gravedad, porque si no la sangre vuelve, dado que por el peso simplemente gravitatorio de la sangre. Entonces estas válvulas contribuyen a que exista este flujo. Eso es lo que ocurre en condiciones normales, pero se puede dar condiciones de flebitis, es decir, una inflamación de la vena a este nivel, se pueden estropear también estas válvulas y se pueden generar trombos venosos a este nivel. Cuando se origina un trombo venoso, esto es un coágulo, lo que está como la palabra clot acá en inglés, podemos ver que hay alteraciones hemodinámicas. Por ejemplo, se aplican los conceptos que les comentamos, sobre todo el doctor Olivera en su clase de Bernoulli, van a ver que hay una conversión cinética de las velocidades que pasan a través de la misma. Pero también, debido a que los volúmenes son diferentes, va a haber diferentes concentraciones de los factores sanguíneos de la coagulación, por lo cual ellos van a poder impactar mejor en los lugares en donde se originó el coágulo alrededor, lo cual contribuye al crecimiento de estos coágulos y finalmente al posible desprendimiento, generando un tromboembolismo por esas consecuencias. Bueno, y con esto terminamos lo que tiene que ver las clases de biofísica y hemodinamia. Muchas gracias, muchachos. Bueno, estamos en contacto por vía virtual a través de la plataforma EVA. Hasta luego.